Well, if you have your Bibles with you this morning, Y si tienen sus Biblias con ustedes en esta mañana, please turn with me to James chapter 1. acompáñenme a Santiago capítulo 1. And we'll be looking at verses 1 through 8. Y vamos a James estar chapter viendo 1, los versículos del 1 al 8, Santiago capítulo 1, verses 1 through 8. versículos del 1 al 8. Today we're going to be talking about a subject, Y hoy vamos a estar hablando acerca de un tema, and I was glad that Donnie Bell was able to share her testimony today, y doy gracias que Dani pudo compartir su testimonio hoy, right before the sermon. inmediatamente antes de compartir con ustedes este mensaje. And also because we have our friends that are here this morning. Y también porque tenemos a nuestras amigas, las endoguerreras, aquí en esta mañana. Endoguerreras, Las endoguerreras, guerreras, que también un aplauso para ellas. Endo Warriors. Las endoguerreras. Ujú. But this topic is not just addressed to them, it's addressed to every one of us. Pero sabes, este tópico que vamos a estar viendo, este tema que vamos a estar viendo en esta mañana, no solamente se aplica a ellas, pero se aplica a cada uno de nosotros. And the title of the sermon this morning is A Great Question for All Ages. Y el título del mensaje de esta mañana es una gran pregunta para todas las edades. Why does God allow suffering? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite sufrimiento? Why does God allow suffering? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Now, there's a saying that says that every person is either in the middle of a trial Ahora, hay una frase que dice que cada persona, ya sea está en el medio de un sufrimiento on their way out of a trial, o va a ir a pasar un sufrimiento, or getting ready to go into a trial. o está pasando por un sufrimiento o va a ir o a entrar a tener un sufrimiento. We all have problems. Sabes, todos tenemos problemas. If there's anyone here this morning that doesn't have problems, you're free. You can go ahead and leave right Y now. si hay alguien aquí que no tiene ni un solo problemita, con mucho gusto pueden irse porque este sermón no les va a ayudar en nada. If you're completely problem free. Si estás completamente libres de problemas. Anyone this morning? Completely? ¿Alguien completamente libre de problemas Anyone en here? esta mañana? ¿Aquí? ¿Alguien? ¿Sí? Some people, some of us have chronic suffering, chronic trials, things that are with us for a long period of time, maybe things that we're struggling with for our entire lives. Sabes, algunos de nosotros incluso luchamos con problemas crónicos, algo que desde que incluso nacimos hemos estado luchando con eso. Maybe it's a chronic pain or chronic disease. Quizás es un dolor o una enfermedad crónica. Maybe it's a problem, a family issue that's just been a deep emotional problem for many, many, many years. Quizás es un problema con alguna relación interpersonal que ya sea tengas tú con tu familia o con alguna persona que ha sido una lucha constante por años y años. Maybe it's an emotional problem or a psychological issue that came as a result of being wounded emotionally as a child. Quizás es un problema emocional porque has sido herido profundamente, quizás desde tu niñez. And it causes your entire life to be affected by this, and you feel like you have to battle with it every single day. Y ha causado que tú continuamente, día tras día, tengas que luchar con esa prueba, con ese sufrimiento. Maybe it's a financial problem. Quizás es un problema financiero, Maybe it's a problem with your husband or quizás your es un wife. problema con tu esposo o a lo mejor es un problema con tu esposa. That can be quite difficult. Eso puede ser difícil. Or a problem with your children. O puede ser un problema con tus hijos. All of us know what it means to suffer. Todos, de una manera u otra, sabemos lo que significa sufrir. All of us know what it means to go through trials and difficulties. Todos, de una manera u otra, sabemos lo que significa pasar por pruebas, sabemos lo que significa pasar por dificultad. We've felt the pain and the rejection that Y comes from nosotros that. hemos sentido el dolor y el rechazo que viene junto con esto. But the great question and the greater question, I think, Pero pienso que la pregunta mayor o mejor is not about the suffering and the pain, no se trata tanto del sufrimiento o del dolor, but it's about how God can allow suffering and pero pain. se trata de por qué Dios permite el sufrimiento. If there is a all-powerful sovereign God, Si hay un Dios que es todopoderoso, si hay un Dios que es soberano, and if
And if he is also all loving, completely loving, y si también es un Dios todo amoroso, then how on earth could he allow suffering in our lives? entonces, ¿cómo así que Él puede permitir que haya sufrimiento en nuestras vidas? Now, if there's anyone in the universe that can stop suffering, Ahora, si hay alguna persona en el universo que puede detener el sufrimiento, it's him, right? es Dios, ¿cierto? If there's anyone that can reduce suffering, Si hay alguien que puede agarrar el sufrimiento y cambiarlo, it's God. es Dios. But the question remains. Pero la pregunta continúa. And it doesn't matter if you're a believer, Y no importa si tú eres una persona creyente, if you're a child of God, o si tú eres un hijo de Dios, or if you're an atheist o si eres un ateo and you don't believe in y a lo God. mejor no crees en Dios. There's one experience that's common to all of us, and that is suffering. Hay una experiencia que es común para cada persona en la tierra y ese es el sufrimiento. Now, for those of us who are believers in Christ, Ahora, para aquellos que creemos en Cristo Jesús, many of us here this morning, muchos de ustedes en esta mañana, it doesn't make it that much easier to deal with suffering. para aquellos que creen en Jesús, no es más fácil para ellos lidiar con el sufrimiento, We still struggle with exactly the same question. porque igual seguimos luchando con esta misma pregunta. Why does God allow suffering? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? If he loves me and I'm his child, why would he allow me to suffer? Si Dios me ama, si yo soy su hijo, ¿por qué permite Dios que yo sufra? And for those who don't believe in him, this may be the reason why. Y a lo mejor para aquellos que no creen en Dios, puede ser que este es el motivo por el cual tú no crees en We Dios. find it difficult to reconcile. How can it be possible that an all-loving, all-sovereign God, which is the God that the Bible teaches us about, could allow suffering? Porque para ti a lo mejor es una lucha, ¿por qué ese Dios que es todopoderoso y soberano, por qué será que Él permite este sufrimiento? And the cry is for the Christian and the non-Christian alike, Lord, where are you when I need you the most? Y la mayoría de lo que claman las personas cuando están en un sufrimiento es, Señor, ¿dónde estás tú cuando yo estoy luchando? ¿Dónde estás tú cuando te necesito más? Where were you in those moments when the pain was the worst in my life? It was like you weren't even there. ¿Dónde estuviste tú cuando el dolor en mi vida era o cuando estuve pasando por el peor dolor de mi vida? ¿Dónde estuviste? Where were you when I needed you most? ¿Dónde estuviste cuando te necesitaba más? Now, the one thing we must understand right from the beginning, and I need to state this right from the top of the message here, Ahora, una de las cosas que nosotros debemos entender desde el comienzo, y lo quiero poner aquí como un fundamento también aquí comenzando el mensaje, is God is all powerful and all sovereign. es que Dios es todopoderoso. Dios es soberano. And we need to proclaim that. Y nosotros necesitamos proclamar eso. And at the same time, he is all loving, completely loving, Y- total love. Al mismo Es both. tiempo, Dios es amor. Dios es completamente amor. Es ambas cosas. So that's the foundation we stand on. The problem is not that God is any less sovereign or any less loving because of suffering. Y ese es entonces el dilema que nosotros estamos enfrentándonos. Porque no significa que porque hay sufrimiento, entonces Dios ya no es soberano o no sea poderoso. So the- Al mismo tiempo, Él es poderoso, todopoderoso y soberano. Al igual cuando existen los sufrimientos. So the question becomes, if he is all suffering, all sovereign, Así que la pregunta es, si Él es todo soberano and if he is all loving, y si Él es todo amoroso, then why does he allow suffering? entonces ¿por qué permite el sufrimiento? Now, really, there can only be one answer. ¿Sabes? Solamente puede haber una respuesta a esa pregunta. And I'll say that answer and then we'll unpack it for the rest of the Yo voy a decir esa respuesta y luego se la vamos a ver, la vamos a examinar en If he's detalle. completely in control and has the ability to stop suffering, Si Dios está en completo control y Él tiene la habilidad de detener el sufrimiento and he doesn't, y no lo hace, then what does that tell us? entonces ¿qué nos dice eso? It can only tell us one thing. Solamente nos puede decir una cosa. He has a purpose in the suffering. Él tiene un propósito en el sufrimiento. But at the same time, if he's completely a God of love and he loves us, Pero al mismo tiempo, si Él es un Dios completamente amoroso y Él nos ama, which he does, lo cual es así, and he doesn't stop the suffering, y si Él no detiene el sufrimiento, then what does that tell us? entonces ¿qué nos dice eso? It can only tell us one thing, Solamente nos puede decir una cosa, that he has a loving purpose for us. que Él tiene un propósito
amoroso por cada uno de nosotros. That his purpose is not just a purpose for him, but it's a purpose in which he expresses his love to us through our suffering. Que su propósito no solamente es un propósito para Él, pero Él expresa su amor a través de ese propósito que Él tiene en nuestras vidas o para nuestras vidas. Now let's take a look at what the scriptures tell us about how we can kind of figure that out. We can work through that. Vamos a ver qué dicen las Escrituras, la palabra de Dios aquí, para poder entender esta parte. James chapter 1, verses 1 through 8. Santiago 1, del 1 al 8. James, a bondservant of God and of the Lord Jesus Christ. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. To the 12 tribes which are scattered abroad, A las 12 tribus que están en la dispersión, greetings. salud. My brethren, count it all joy when you fall into various trials. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, Knowing that the testimony of your faith produces patience. sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. But let patience have its perfect work, Mas tenga la paciencia su obra completa, that you may be perfect and complete, lacking nothing. para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. If any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. But let him ask in faith with no doubting, for he who doubts is like a wave of the sea, driven and tossed by the wind. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. For let not that man suppose that he will receive anything from the Lord. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. He is a double-minded man, unstable in all his ways. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Let's pray. Vamos a orar. Lord, I believe this morning that you want to speak to us through this text. Señor, yo creo en esta mañana que tú quieres hablar a nuestras vidas a través de este texto. Lord, do you want to show us your heart this morning? Que tú quieres mostrarnos, Señor, tu corazón en esta mañana. Lord, you know this is a difficult topic, Sabemos, Señor, que este es un tema difícil, a tender topic. es un tema delicado. Lord, you know that your people feel pain. Y sabemos, Señor, que tu pueblo, que la gente, Señor, siente dolor. Father, I pray that you would teach us this morning. Yo oro, Señor, que seas tú el que nos enseñes en esta Help mañana. us to understand. Ayúdanos, Señor, a entender. In the name of En el Jesus. nombre de Jesús. Amen. Amén. And amen. The first two things we need to talk about as we begin this text, Dos cositas que debemos hablar a medida que estamos viendo este texto and in order to have a fuller understanding, y poder tener un mejor entendimiento, is the author. Two things. The author. es número uno, quién fue el autor de este libro, We need to talk about the author, James, que es Santiago, and the audience. y quién era la audiencia a quien él estaba escribiendo esto. And this will give us a fuller understanding of what exactly it is that he's talking about Y here. esto nos va a dar un entendimiento completo de poder saber qué es lo que él estaba hablando aquí en este texto. You know, I'm sure that you do this. I do this whenever I pick up a book and I want to read the book. What's the first thing I do before I start reading the book? No sé si tú eres como yo, pero por ejemplo, cuando yo tomo un libro para leer, una de las primeritas cosas que ustedes piensan que yo hago And if I antes de leer el libro, if I don't recognize the author, si yo no reconozco el autor del libro, what do? ¿qué hago? I go home and I Google his Yo name. voy a on casa Google. y voy en Google y empiezo a buscar el nombre de este autor para saber quién es él. Let's see who this guy is or this woman is. Let's see where they came from, what their educational background is, where they went to university. What are they experts on this topic? What's going on? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es esta mujer? ¿Cuál es su trasfondo? ¿Qué es lo que estudiaron? ¿Son expertos en el tema que escribieron el libro? And so we're going to do that this morning. Así que por eso vamos a hacer esto en esta mañana. James who wrote this letter, El Santiago que escribió esta carta, almost all scholars agree, casi todos los estudiosos teólogos están de acuerdo, was in fact the brother of Jesus, que era de hecho el hermano de Jesús the half brother of Jesus. o medio hermano de Jesús. Now, when Jesus was on the earth, James did not believe that Christ was God, that Christ was the Messiah. Ahora, cuando Jesús estaba aquí en la tierra,
Santiago no creía que Jesús era el Mesías. Él no creía que Jesús era el Mesías prometido. For all of you that have siblings, Y para todos ustedes que tienen a lo mejor un hermano, una hermana o hermanos y hermanas, and Jesus was the oldest, y Jesús era el mayor, you can imagine how difficult it would be ustedes pueden imaginarse lo difícil que sería eso. to believe that your own brother was the Messiah, Pensar the King que of the tu universe. hermano mayor era el Mesías, pensar que tu hermano mayor era el rey del universo, Because Jesus was all God, porque Jesús era todo Dios, but he also was all man. pero también él era todo hombre. And so James grew up with him in the house and doing the things that kids do. Así que Santiago creció junto con Jesús, haciendo lo que todos los niños hacen, creciendo juntos como hermanos. And so how difficult would it be? Well, wait a minute. You're telling me my older brother is the Messiah? Así Come que on. se puede imaginar lo difícil que es. Oye, espérate, un momentito. Tú me estás diciendo que mi hermano mayor es el Mesías, el No. rey del universo. I don't mind if it's somebody else, but not my own brother. O sea, no me importa que sea cualquier otra persona, pero no mi hermano mayor. It could be anybody else, but not my own Puede ser brother. cualquier otra persona menos mi hermano mayor. And so he struggled with believing that Jesus was the Messiah. He did not believe. Así que él luchó y él no creía que Jesús era el Mesías. And then Paul tells us in 1 Corinthians chapter 15 that Jesus, after he rose from the dead, showed himself to James specifically. Y Pablo nos dice en 1 Corintios 15 que cuando Jesús resucitó de entre los muertos, a una de las primeras personas que él se mostró fue a Santiago, a su hermano. So in that point, James began to believe. Y en ese momento fue que Santiago comenzó a creer. At that point, James not only began to believe, but he became one of the key leaders quite quickly. Y en ese punto no solamente Santiago comenzó a creer, pero él se convirtió en uno de los líderes claves y fue un líder clave de una manera rápida. And he was probably the pastor of the church in Jerusalem, which was the headquarters of this new movement that was spreading all over the world. called the Probablemente él church. era uno de los pastores principales o el pastor principal de esta iglesia en Jerusalén, que era, como quien dice, la sede principal de este nuevo movimiento que se estaba levantando en ese tiempo, que era la iglesia. So that's who James was. Así que ese era Santiago. Then we have the audience. Luego tenemos a la audiencia. The audience was Christian Jews. Y la audiencia eran judíos que eran cristianos. People that we remember in the book of Acts, Christian Jews came from all over the world and they heard the gospel. No sé si recuerdan, en el libro de los Hechos hace el relato de judíos que vinieron de diferentes partes del mundo. And for the first 10 years or more, the church was made up of people who were formerly Jews. Y muchos de ellos creyeron en Jesús y de hecho la primera iglesia fue formada por muchos judíos que creían que Jesús era el Cristo, el Paul had not Mesías. started to preach to the Gentiles yet. En este punto, Pablo todavía no había comenzado a predicarles a los gentiles, o sea, a aquellos que no eran judíos. And then something happened. Y luego algo sucedió. James, the brother of John, not this James, a different James, Otro Santiago, que era el hermano de Juan, no este Santiago, pero otro Santiago, was killed by the religious leaders. fue asesinado por los líderes religiosos. And at that moment, all hell broke loose. Y en ese momento todo se desmoronó. And persecution started to happen all over Jerusalem Y empezó a comenzar a venir persecución por todas partes en Jerusalén and all over Israel. y por todo Israel. And these Christian Jews were scattered and spread. They were running for their lives. They were going into different countries and different places to escape the persecution. Y estos judíos cristianos comenzaron a huir, comenzaron a escapar a otras ciudades, a otros pueblos, huyendo de la persecución. Querían matarlos a ellos por creer en Jesús. So they were suffering. Así que estaban sufriendo. Many of them were fearing for their very lives. Muchos de ellos estaban atemorizados de perder Many su of them propia were vida. very poor because they lost their businesses when they had to flee. Muchos de ellos habían perdido todos sus negocios, por ende no tenían dinero, no tenían sus finanzas. On top of all of that, there was a famine in the land during this time, and many of them had no food. They were struggling. Y además de esto, en ese tiempo había una gran sequía en el área, había mucha hambre en el área. And they had no place to go, really. Y estos judíos no tenían lugar en donde ellos podían Think about refugiarse. it. Y piensen un They were momentito en being esto. persecuted by other Jews, their fellow people.
Ellos estaban siendo perseguidos por sus paisanos, los judíos. And when they ran into other communities where there were already Jews in those communities, synagogues in Y those cuando communities, ellos corrían, por ejemplo, a este pueblo de acá y habiendo allí una sinagoga de los judíos, if the word hadn't gotten to them yet, it would get to them. Don't let these Jews into your si fellowship. todavía no se había corrido la voz y no había llegado a ese pueblo, pronto iba a llegar que decían, no refugien a estos hombres, persíganlos, They're Christians. porque son cristianos. And so they may have to fear for their lives even from the Jews that were already in other communities. Así que ellos tenían que temer por sus vidas, incluso temer la vida de esos judíos que vivían en otros países. So think about how many multi-levels of suffering these people were going through. Así que se pueden imaginar los niveles de sufrimiento que estas personas estaban pasando. They were rejected by their own people. Ellos fueron rechazados por su propio pueblo. They were displaced from their own land. Ellos incluso fueron expulsados de su propia tierra. They were living in poverty and famine. Ellos estaban viviendo en pobreza, estaban viviendo con mucha And they were hambre fearing for their y lives. tenían temor de perder sus vidas. These people were in pain. Estas personas estaban pasando por mucho These dolor people were living in trials. y estaban pasando por muchas pruebas. So James addresses them to give them comfort in their trials, Así que entonces Santiago les habla a ellos para traer consuelo a sus vidas, but also addresses them to teach them how to maximize their trials so that they can grow and become mature. pero también les habla para que ellos puedan saber cómo maximizar sus pruebas y poder incluso encontrar gozo en medio de esa prueba. And we have here this morning 3 ways that I'm going to discuss Aquí hay 3 cosas que vamos a ver en esta mañana to try to answer this question. para tratar de responder esta pregunta. Why does God allow suffering? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Why does God allow suffering? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Number 1, we suffer because we are servants. Número 1, nosotros sufrimos porque somos siervos. We suffer because we are servants. Nosotros sufrimos porque somos siervos. We suffer because we are seeds. Nosotros- Semillas. Nosotros sufrimos porque somos semillas. And I'll explain that later. Y en un momentito les explico eso. And number 3, we suffer because we are sons and daughters of God. Y número 3, nosotros sufrimos porque somos hijos e hijas de Dios. Now, at the face of it, those might not seem like very comforting answers. Y a lo mejor estas respuestas que les he dado, a lo mejor no esté dando mucho consuelo a sus vidas, But as we go through it, pero a medida que pasamos y las examinamos, vamos a entender. I believe the Lord will help us understand Y, exactly. y We will sé que understand. Amen. Hey, you said it Amen. before I did. So, number 1, we suffer because we are servants. Entonces regresemos a lo número 1. Sufrimos porque somos siervos. And let's look at verse 1. James, a bondservant of God and of the Lord Jesus Christ. Miren lo que dice el versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Now, in order to understand who somebody really is, you can really get a lot out of seeing how they address themselves in a letter such as this. Sabes, para nosotros poder entender realmente quién es una persona, podemos tomar el ejemplo de esto y entender cómo la persona comienza a referirse de sí mismo mientras que escribe esto. We get a window into their soul, a window into their own self-perception when we see the way they would address themselves. Cuando nosotros vemos cómo el autor habla de sí mismo, es como si nosotros pudiésemos entrar por una ventanita al alma del autor y entender quién es él. James was a great authority in the church. Sabes, Santiago era una gran autoridad en la iglesia. And we must understand that authorities in those days, when they would send out a letter like this, Y nosotros debemos entender que en esos tiempos, cuando una persona en autoridad enviaba una carta como esta, whether it was a king or the emperor or a governor or whoever it might be who was in great authority, ya fuese si fuera un rey, un gobernante, un emperador, una persona con autoridad, they would write Pontius Pilate, the governor of Judea, ellos escribían, por ejemplo, Poncio Pilato, gobernador de Judea, and they would seal it with the seal of the Roman Empire y luego lo sellaban con el sello del Imperio Romano to make sure that everyone understood how important they were. para asegurarse que todo el mundo entendiera lo importante que era esa persona que estaba enviando esa carta. To make sure that everyone understood that everything that they wrote in that letter was authoritative. Para asegurarse de que todos supieran que quien enviaba esa carta era una persona con autoridad.
Now let's contrast that with the way this church leader speaks of Ahora, himself. vamos a comparar eso con la manera en que este líder de la iglesia, de esta iglesia, habla de sí mismo. Notice what he doesn't say. Miren o noten lo que él no dice. James, the younger brother of Jesus Christ. Él no the Lord. puso allí Santiago, el hermanito de Jesús, el Rey, el Salvador. You want to put that in there. Vamos a poner eso ahí, por ahí. Or he doesn't say, James, the pastor of the church in Jerusalem, the largest church in the world. O tampoco él puso Santiago, pastor de la iglesia de Jerusalén, la mega iglesia del mundo en ese momento. The pastor of the first church on the planet. O el pastor de la primera iglesia en el planeta. He doesn't say that. Él no dijo eso. He doesn't say that. No dijo eso. He doesn't even say, James, one of the people who saw Jesus specifically after he rose from the dead. Tampoco él puso Santiago, uno de los testigos oculares de Jesús cuando resucitó. He says, James, a bondservant of God. No, pero él dice aquí Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Oh, I wish I had more time to explain this concept of a bondservant. Y me gustaría haber tenido un poquito más de tiempo para poder que entendiéramos este concepto de siervo que habla aquí. But briefly, Pero brevemente, what it is it's a willing servant. este tipo de siervo que se refiere era aquel tipo de siervo que por su voluntad servía. In Israel, there was a time when, in ancient times in Israel, there was a time when all the slaves would be set free during the year of Jubilee. En el antiguo mundo, ahí en tiempo de Israel, había un tiempo que en el tiempo de jubileo, en el año de jubileo, todos los esclavos o todos los siervos se les soltaba y se les liberaba. And some slaves loved their masters so much, were so taken care of by their masters, were so protected by their masters, Y habían algunos de estos siervos que ellos amaban tanto a sus señores o a sus dueños, a sus amos, que los proveían para ellos, los cuidaban, that they would refuse to be set free. que ellos decían, no, yo no quiero ser libre. They would say, I want to use my freedom Ellos to decían, continue to be a servant of this master. Quiero utilizar mi libertad para continuar sirviendo a mi Señor. Not because I have to, Y no era por obligación, not because it's obligatory, no era porque tenían que hacerlo, but because I love him and I want to serve him. pero era porque yo lo amaba, porque quiero servir a mi amo. That's a bondservant. Eso es lo que significa esta palabrita siervo en este A contexto. bondservant is still a servant, is still a slave, Todavía el siervo en este contexto es un siervo, but pero he's a willing slave. de su propia voluntad. The motivating force is love. Y la fuerza que lo motiva es el amor. So James says, I'm a bondservant. Así que aquí Santiago dijo, yo soy un siervo. I'm a bondservant. See, James understood he was a servant. Él entendía que él era un siervo. You know, we need to understand that we are servants of God. ¿Sabes? Nosotros debemos entender que nosotros somos siervos de Dios. When we understand that we were created by God to serve Him, Cuando nosotros entendemos que nosotros hemos sido creados por Dios para servirle a Él, then it begins to create freedom in our lives. entonces esto comienza a traer libertad en nuestras vidas. Because then we are being who we were created to be. Porque entonces empezamos a ser aquella persona que fuimos creados para ser. But see, human nature Pero ¿qué sucede con la naturaleza humana? tells us that God and the universe and every other person on the planet exists to serve us. Nos dice la naturaleza humana que tanto Dios como cualquier otra persona en el universo existe para servirme a mí. And we're hung up oftentimes Y muchas veces estamos tan confundidos on how important we are. en pensar lo importante que somos And nosotros. see, when you think you're so important, and I struggle with this Y too, sabes, yo lucho también con esto, pero cuando nosotros pensamos que somos tan importantes, then when pain and suffering and trials come, cuando vienen entonces las luchas, cuando entonces vienen los sufrimientos, we're like, oh, I can't believe entonces this. decimos, es que no lo puedo creer, I can't believe this. no puedo creer esto. I'm too important for this. Es que yo soy muy importante para estar pasando por esto. You see, we don't understand and we don't remember that we are servants. Y lo que pasa es que no entendemos o no recordamos
que somos siervos. See, oftentimes because we have this wrong self-image of ourselves, Y muchas veces, como tenemos esta autoimagen equivocada, the first thing that happens when a trial comes into our lives lo primero que sucede cuando viene una prueba a nuestras vidas is one phrase comes up into our mind, es que hay una frasecita que llega a nuestra mente, 3 words. que son 3 palabritas. Vamos a ver si en español también son 3 palabritas. It might be more than 3 words in Spanish. Pueden ser más de 3 palabritas en español. Oh, 4 words, I'm sorry. I don't deserve this. No merezco esto. Oh, in Spanish it's 3, in 3. English it's 4. En 3 en español, 4 en inglés. Right? Yeah, in English it's 4, Spanish is 3. So, Podemos meterle un me. No me merezco esto. Para que sean 4. right? That's that comes into our mind right away. Pero As eso soon viene as the pain enseguida. comes, Llega el dolor, as soon as the suffering comes, apenas llega la prueba, we think, I don't deserve decimos, this. no me merezco esto. I don't deserve No me this. merezco esto. Now, why would we think we don't deserve this? Y ahora la pregunta es, ¿por qué nosotros pensamos que no nos merecemos eso? People all around us are suffering. Sabes, las personas alrededor nuestro están sufriendo. Why do we think that we don't deserve to be one of those statistics? ¿Por qué nosotros pensamos que nosotros no merecemos ser parte de esas estadísticas? Why is it that the family down the street deserves to have a difficult marriage, but I don't deserve to ¿Por have qué a será difficult que la marriage? familia en la esquina de mi barriada merece tener un mal matrimonio, pero yo no merezco tener problemas en mi matrimonio? Because we forget that we are not the center of the universe. Porque nos olvidamos que nosotros no somos el centro del universo. We forget that He is the center of the Nosotros nos universe. olvidamos que Dios es el centro We are del created universo to serve Him. y nosotros somos sus siervos. Amen. Amén. Now, let me tell you a little bit about how James's life ended. Déjame decirte un poquito de cómo terminó la vida de Santiago. Well, first of all, he was a man that was acquainted with trial and difficulties. Primero que nada, era un hombre que sabía lo que eran las luchas. Él sabía lo que era la persecución, lo que era el sufrimiento. He was living in a climate in Jerusalem where Christians were enemies, where he had to run for his life, where he was constantly fearful. Él vivía en esta Jerusalén donde los cristianos constantemente en temor tenían que huir por sus vidas. They called James Old Camel Knees. Camel Knees. Y Rodillas. le llamaban a Santiago el rodilla de camellos. Now, have you seen the knees of a camel? They're real rough. They're, No sé si alguna vez han podido ver las rodillas de un Hard. camello, pero tienen mucho callo, son muy fuertes o duras, and they ásperas. call him that because he spent so much time in prayer on his knees. Y le llamaban a él de esta manera porque él pasaba mucho tiempo de rodilla. Now, at the end of his life, ¿Sabes? Al final de la vida de Santiago, the most reliable story seems to be lo que más, las historias que podemos confiar más o que podemos saber It's qué not fue lo in que pasó, Scripture. no está en la escritura, but it seems to be quite accurate, pero pareciera que fuese bien acertada, that they finally caught up to James. It finally came time for James to be persecuted. de que finalmente llegó ese tiempo en donde Santiago tenía que ser perseguido. And they threw James out of the window of a 3 or 4 story building. Y lo que cuentan es que lanzaron a Santiago de un edificio de aproximadamente 3 pisos de altura. He fell down onto the street. He hadn't died yet. Y cayó al suelo y no había muerto aún. And a crowd of people came out and beat him with clubs until they killed him. Y una multitud llegó y lo golpeó Barritas. como con varas hasta que muriese. And at that moment, when they were beating him with clubs, Y en ese momento, cuando lo golpeaban allí, he cried out él clamó the same thing that he heard his brother cry out from the cross. lo mismo que él escuchó a su hermano cuando estaba colgado en la cruz. Father, forgive them, for they know not what they Padre, do. perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Father, forgive them, for they know not what they do. While he was beaten with clubs to death. Mientras que estaba siendo golpeado con esas varas para morir, él decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. He didn't say, I don't deserve this. Él no dijo, yo no me merezco esto. He didn't say,
I'm a leader. I'm the brother of Jesus. Él no dijo, oye, yo soy el líder, yo soy el hermano de Jesús. He understood. Él entendió. And I'm convinced that he was able to embrace and shine in that moment of suffering because he understood he was a servant. Y estoy convencido de que en ese momento él incluso brilló entendiendo que él era ese siervo de Dios. We need to remember that we are servants. We suffer because we are servants. Y nosotros debemos recordar que sufrimos porque somos siervos. Now let me tell you about an even greater example of one who came to be a servant. Y déjame decirte de un mejor ejemplo de aquel que vino a ser un siervo. He was the king of everything, the king of the universe. Era el rey de todos, el rey del universo. He was in heaven in his throne, Él estaba en el cielo, en el trono. and he left all of that Y él dejó todo eso to come to the earth, para venir aquí a la tierra, to clothe himself with frail humanity, para vestirse de esta humanidad frágil to walk the earth as a man, a part of a hated race, the Jews. y para caminar aquí en la tierra como parte de una raza odiada por muchos. He lived in poverty. Él vivió en pobreza. He had no place to lay his head. No tenía lugar ni siquiera dónde recostar He su probably cabeza. wondered where his next meal would come from. Posiblemente se preguntaba, ¿de dónde va a venir mi próxima comida? He poured his life out to the people he loved, to the people who he was part of them. Y él entregó su vida a aquellos que eran parte de su vida. He healed their sick. Él sanó a los He enfermos. fed the poor. Él alimentó a los pobres. And they hated him. Y lo odiaron. They rejected him. Lo rechazaron. They spit in his face. Lo escupieron en su cara. They put a crown of thorns on his head. Pusieron una corona de espinos en su cabeza. And they put him on a Y lo cross. pusieron en una cruz. When God says that he calls us to be servants, he does it knowing that he knows what it feels like. Cuando Dios nos habla de que nosotros, Él nos llama, nos hace siervos, Él sabe lo que significa ser un He siervo. led by example. Él nos modeló, nos dio un ejemplo con su propia vida. Jesus is called the suffering servant. Cristo se le ha llamado el siervo sufrido. Now, if Jesus himself went through suffering, how could we think that it won't come to our Y si lives? Jesús mismo pasó por sufrimiento, ¿por qué pensamos nosotros que el sufrimiento no nos puede llegar a nosotros? We suffer because we are servants. Nosotros sufrimos porque somos siervos. Number 2, La número 2, we suffer sufrimos because we are seeds. porque somos semillas. James 1:1, the second part there, La segunda parte de Santiago 1:1 it says to the 12 tribes which are scattered abroad. dice, a las 12 tribus que están dispersas, The 12 tribes which are scattered abroad. a las 12 tribus que están en la dispersión. As this persecution was happening in Jerusalem and all over Israel, the Christian Jews were being spread out all over the world. ¿Sabes? Mientras empezaba toda esta persecución, los judíos cristianos fueron dispersados por todas partes del mundo. And when they would go into other Y countries, cuando ellos llegaban a otros países, they would preach the gospel. ellos compartían el evangelio. They would bring hope. Ellos traían esperanza. They would bring the light of the word of God. Ellos traían la luz de la verdad de Dios a Now esos Jesus lugares. told his apostles in Matthew 28, go and make disciples of the whole world. ¿Sabes lo que dijo Jesucristo a sus discípulos y aquellos allá al final antes de él ascender? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. And they didn't go, they stayed in Jerusalem. They stayed. Y ellos no llegaron, no iban, perdón, ellos se quedaron ahí en Jerusalén y se quedaron y se quedaron y se quedaron. So God brought persecution into their midst to spread them out so they would bring the church all over the Así world. que Dios trajo persecución en medio de ellos para que fuesen dispersados y poder hacer discípulos a todas las naciones. Now this concept in the Greek here of scattered abroad or the dispersion, Este concepto aquí en el griego, esta palabrita dispersión, the connotation there is of a farmer scattering seeds. el contexto es como cuando un granjero dispersa las semillas en el terreno. So the idea is they were scattered for a purpose. Así que la idea es que fueron dispersados
por un propósito. It wasn't just random. No solamente fue al azar. God had a purpose in creating the suffering and the pain through the persecution to get them out of there, to spread the gospel all over the Dios tuvo world. una razón de traer esta persecución a estos judíos cristianos y era de que su evangelio pudiera ser dispersado en todas partes del And mundo. you may think, but that seems awful reckless of God to do that. A veces nosotros pensamos, oye, pero es que eso fue como es reckless, Peligroso. peligroso. What would happen ¿Qué hubiese if they sucedido? died? ¿Qué hubiese sucedido? O sea, con mucho riesgo, ¿qué hubiese sucedido si ellos se hubieran muerto en esa Many of them did persecución? die. Muchos de ellos murieron Well, al what ser perseguidos. happens to the Christian when they die? ¿Y qué sucede cuando los cristianos mueren? They graduate into even greater bliss, greater hope, Se greater gradúan joy. incluso a una mayor esperanza. They have everything. Tenían todo. They're in heaven and they have Christ. Cuando muere el cristiano, tienen a Cristo, están en el cielo, tienen todo. Many times in our lives, God has to use pain and He uses suffering and He uses difficulties and trials ¿Sabes? Muchas veces Dios tiene que usar y usa las dificultades, los problemas, el sufrimiento en nuestras vidas to move us to somewhere we may have never gone, para movernos a un lugar donde quizás nosotros nunca hubiésemos ido, to cause us to be around people we may have never have connected with. para acercarnos a un grupo de personas que quizás nunca hubiésemos estado conectados si no tuviésemos ese problema. I think of this group, the endometriosis Yo, por group ejemplo, pienso en este hermoso grupo de las endoguerreras that's here this morning. que están aquí en esta How many mañana of you con are here nosotros. again ¿Cuántas de in this ustedes, group? las endoguerreras, están aquí en esta mañana? Aquí. Y Excelente. Selegna también allá. And Selegna también. I think about how you have friends in this group and you have connections in this group that you may have never had if it weren't for this common experience that you're sharing together. Y yo me pongo a pensar quizás en que a lo mejor ustedes no estuviesen conectadas y no hubiesen hecho estas relaciones bonitas que están haciendo, estas amistades nuevas, si no tuvieran ese sufrimiento en común. Some of the strongest relationships we have and that we've ever have and ever will have are those who we've shared suffering with. ¿Sabes? Muchas de esas relaciones más fuertes, más sólidas, más profundas que tenemos son aquellas personas con quien juntos hemos sufrido algo. Maybe we even live in a place we live now as a result of suffering that we would not have lived if it weren't for difficulties. Quizás estamos aquí en un lugar viviendo que si no hubiese sido por el sufrimiento, no estuviésemos aquí en este lugar viviendo. I think about when my wife and I lived in the U.S. Recuerdo cuando mi esposa y yo vivíamos en los Estados Unidos and we lived there for 7 years after we got married. y después de casarnos vivimos allí como 7 años y medio, más o And menos. we were serving at a church, and the church closed its doors and shut down, and there was a church split. We went through many painful things. Y estuvimos allá sirviendo en una iglesia, la iglesia, como quien dice en términos humanos, fracasó, se dividió, se cerró. And during those times, my wife would oftentimes jokingly say, "Hey, let's move to Panama. Let's move to Panama." Y pasamos por sufrimiento, pero durante todo ese tiempo que estábamos en esos 7 años, mi esposa en relajo siempre me decía, vamos a regresarnos a Panamá, vamos a regresarnos a Panamá. And I said, "No, I don't think that's the Lord's Y yo le plan." decía, no creo que sea el plan de Dios. Let me check. Lord, no, okay, no, it's Era not como, your plan. déjame averiguar. Señor, no es el plan de Dios. I did Movernos a not Panamá. want to move to Panama. Yo no me quería mudar aquí a Panamá. I wanted to come to Panama Yo quería venir a Panamá every single year, cada año and I wanted to go to the Decameron, y quería ir al Decamerón and I wanted to visit, maybe do a mission trip for y 4 or quizás de 5 repente days. hacer un viaje misionero por 4 o 5 días. I loved Panama as a Me- vacation place, Me encantaba Panamá, pero como un lugar para vacacionar. but I didn't want to live here. Pero no quería vivir aquí. You see, the study hadn't come out yet that Panama has the most happiest people in the world. En ese momento todavía no había salido el estudio de que Panamá es el lugar con las personas más felices del mundo. I didn't know that, didn't have that information No yet. tenía esa información conmigo en ese entonces. So, and I would say, no, I don't think that's Así good. que yo le decía a mi esposa, no creo que sea una buena idea. Sweetheart, you're just... No, y mi amor, no. And so, the harder things got, Así que entonces empezaron a ponerse las cosas difíciles. the more uncomfortable things got, Y entre más incómodas se ponían las cosas, the more everything we tried to do fell to pieces. entre más nosotros intentábamos hacer cosas y todo fracasaba, There todo came se a desmoronaba, point
Llegó un punto when my wife said, and I still remember we were eating Taco Bell at Taco Bell, y mi esposa dijo, y yo recuerdo este día, estábamos nosotros comiendo en Taco Bell. and my wife said in this moment, Y en ese February of momento- 2007, Mi esposa dijo, y ahí en un febrero del 2007, she said, let's move to Panama. ella dijo, vamos a mudarnos a Panamá. And I said, you know what? Y yo le dije en ese momento, ¿sabes qué? I think we should. Yo creo que debemos My hacerlo. wife was like, whoa! Y mi esposa ahí se quedó como, ¿qué? And I said, she was surprised. Ahí ella entonces estaba sorprendida. And I said, I'll tell you what. Y yo le dije, ok, te voy a decir, vamos a hacer lo siguiente. You pray for 2 weeks Tú ora por 2 semanas and don't talk to anybody. y no le digas a nadie de lo que estamos hablando. Don't call your mother and say, No. Mom, do you think I should move to No, Panama? no llames a tu mamá y le digas, mamá, ¿tú crees que nos debemos mudar a Panamá? You know what that answer's going to Porque be. tú sabes la respuesta que la mamá va a dar. Don't talk to anybody. No le cuentes a nadie, Just pray. simplemente ora. And I will pray for 2 weeks. Y yo voy a orar por 2 And I won't semanas talk to anybody. y no le voy a decir tampoco a I'm nadie. not going to ask my mother, hey, Mom, do you think I should move to Panama? No, that's even farther than you live now. Y no le voy a preguntar a mi mamá porque mi mamá me diría, no, te vas a ir más lejos, oye, ¿cómo te vas a mudar para allá? No, I'm just going to pray. No, simplemente voy a orar. And after 2 weeks, Y sabes, después de 2 we semanas, came back together. nosotros nuevamente hablamos del tema, no es que estábamos separados por 2 semanas, hablamos del tema. 2 semanas separados. No. And we came back together, Entonces nosotros nos reunimos and I said, we're moving to Panama. y yo le dije a ella, nos vamos a mudar a Panamá. And then my wife said something that surprised me. Y ahí entonces mi esposa dijo algo que me sorprendió a mí. She said, are you sure? Ella me dijo, ¿estás seguro? Are we ready? ¿Estamos listos? I don't think I want to do this yet. No, yo no creo que yo quiera hacer eso todavía. And within 4 months, Y en 4 meses we sold our house, vendimos nuestra casa, sold our car, vendimos nuestros carros, quit our jobs, renunciamos a nuestros and trabajos moved to Panama. y nos mudamos a Panamá. And God opened all the doors. Y entonces Dios comenzó a And I'm abrir muchas so puertas. glad that He did. Y yo estoy con Amen. mucho gozo que Él lo hizo. And I'm so glad and so blessed that He caused things to be difficult to bring us here because now I love Panama. Y sabes, yo le doy tantas gracias a Dios que las cosas fueron muy difíciles allá, porque Él nos trajo aquí. Sabes, yo amo Panamá. I love this church. I love serving in this country. Amo esta iglesia, amo servir en este país. Mucho. A lot. So God will use difficulties in our lives to scatter us to where He wants us to be. Así que Dios va a usar las cosas difíciles en nuestras vidas para dispersarnos al lugar que Él quiere que estemos. Now, this idea of being scattered like seeds is seeds are planted not just for our own good, but they produce fruit that help others. Y esta idea de nosotros sufrir como semillas o ser dispersados como semillas, las semillas son dispersadas, pero ¿para qué? Para crecer y producir fruto. It's not just for our own good. No es solamente para nuestro propio bien. Can you imagine? Can you grasp that God allows you to suffer through some things so that He can use you to help others? ¿Pueden imaginarse esto? Que Dios use tu sufrimiento, que Dios haya permitido tu sufrimiento para ayudar He can a use you otros. to encourage others. ¿Sabes? Él puede usar tu vida para animar a otros. Can you think? Can you wrap your mind around that? ¿Puedes tú aceptar eso y verlo de esta manera? I think about my mother-in-law. Puedo pensar ahorita en mi suegra. I just call her Mama. Yo le digo a ella mamá. And she, ever since I've known her, Y for desde was que it la 16 years now almost. desde que la conozco ya hace 16 años. She's been struggling with chronic, severe arthritis and other health issues. I mean, severe. Ella ha estado luchando con una artritis, con dolores y con otras enfermedades crónicas Difficult. que son difíciles. Many times there have been months when she's in and out of the hospital 4, 5, 6 times in 1 month. Ha habido temporadas en la vida de ella donde en un mes ha tenido que ir al hospital, quedarse allá internada, saliendo, entrando como hasta 4 veces en un mes. But I can tell you, and I've heard so many testimonies in this church and through Crusade of people who've been so encouraged by her.
Y sabes, pero yo he escuchado muchos testimonios, no solamente de aquí de la iglesia, pero en otros lugares, personas que han sido impactadas por la vida de ella. We've prayed, we've cried out to the Lord to heal her, and we hope He does. We still hope that He heals her. Y nosotros clamamos y le pedimos a Dios, sánala, aún seguimos orando por eso, But there's no question that He is using her pain for the good of many. pero no hay duda alguna que Dios se ha placido en usar su dolor para ser de bendición a otros. Just a few days ago, she was in her room and suffering and in a great deal of pain. Solamente hace unos 2 días atrás ella estaba con un dolor muy agudo, más fuerte de lo que ha sentido en otros momentos. And then 3 days later, she was here teaching a women's Bible study. Y 3 días después estaba aquí enseñando en un estudio bíblico con mujeres y algunos hombres que vinieron ese día. Now, why is that such an encouragement to so many of us? Ahora, ¿por qué será que eso es de gran ánimo para She's muchos de an example nosotros? of how God can give us strength, how God can give us joy in the midst of trouble, how God can give us peace in the midst of pain. Ella es un ejemplo de cómo Dios puede traer gozo a pesar del dolor, cómo Dios puede traer paz a pesar de la tormenta, a pesar del dolor. God will use pain and suffering and difficulties to produce greater joy, to produce greater results, to produce greater fruit in your Y life. sabes, Dios va a utilizar ese sufrimiento, ese dolor para su propósito mayor, para traer un gozo mayor y una esperanza mayor de la que podamos imaginar. Oftentimes, if not most times, we have to go through the valley to get to the next mountaintop. Sabes, la mayoría de las veces tenemos que pasar por el valle antes de llegar a la siguiente cima de la montaña. See, when we know that we're trusting a sovereign God, Pero cuando a holy sabemos God, que nosotros confiamos en un Dios soberano, cuando sabemos que confiamos en un Dios que es santo, a loving God, un Dios amoroso, then we know that what we're going through is for our own good. entonces sabemos que aquello por lo cual nosotros estamos pasando es para nuestro propio bien. And as we're going to see here in our last point, Y aquí, como vamos a ver en nuestro último punto, not only does suffering and pain and trials bless us, but it makes us better. no We can be better. solamente nuestros dolores y sufrimiento nos bendicen, pero nos hacen mejor. The last point is we suffer because we are sons and daughters of God. El último punto dice, sufrimos porque somos hijos e hijas de Dios. Verse 2 says, "My brethren, count it all joy when you fall into various trials, Versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, knowing that the testing of your faith produces patience. sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing." Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. If any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. You see, James here is talking about how we can consider trials as joyful in our lives, Y aquí Santiago nos está diciendo que nosotros podemos ver esa lucha, esa prueba como gozo en nuestras vidas, because we know what these trials produce. porque sabemos lo que producen estas pruebas. Look at the benefits that Miren we los see here. beneficios que vemos aquí: Patience, paciencia, wisdom, sabiduría, completeness. ser cabales, Perfection. perfección. These are the benefits of going through the difficulties and trials in our lives. Y estos son los beneficios que nosotros tenemos al pasar por esas luchas, al pasar por esas pruebas y sufrimiento en nuestras vidas. Sí, If solo we have sí, the right attitude, si tenemos la actitud correcta. if we receive it. Si nosotros lo recibimos, This idea in Greek, the Greek here of count it all joy, has to do with welcoming the trials into our lives as friends. ¿sabes esta idea aquí en el original, en el griego, que dice tened por sumo gozo? Quiere decir que tú le des la bienvenida a la prueba como si fuera un amigo tuyo. Now, he says, rejoice in the trials. Y aquí dice tener por sumo gozo en la prueba, Not for the trials. no por la prueba. We don't say, oh, thank God, I'm so excited, I just lost my job. Woo! Porque uno no dice, oye, estoy tan
emocionado porque acabo de perder mi trabajo. ¡Woohoo! So happy I lost my Estoy job. súper feliz de que perdí mi trabajo. That's not what he's saying. No, eso no es lo que está diciendo. But what he is saying is rejoice that the opportunity that losing your job brings to grow and to learn and become mature and depend on Pero lo God. que está diciendo es, hey, gózate, porque a través de esta pérdida de tu trabajo vas a aprender a depender más de Dios, vas a gozarte en lo que puede producir este hecho de que hayas perdido tu trabajo. See, God's greatest goal when we go through trials ¿Sabes? La meta principal de Dios cuando pasamos por la prueba is to produce maturity in our es lives. producir madurez en nuestras vidas. All of these things speak of maturity, patience, wisdom. Todas estas cosas que vimos hablan de madurez, paciencia, sabiduría. And the reason why he does that is because he's our Father. Y la razón por la cual Él hace eso es porque Dios es nuestro Padre. I'm going to read one last scripture here this morning. Quiero leerles un pasaje más en esta mañana. And it's in Hebrews. In my Bible, it's just one page back. Hebrews chapter 12. Y es en Hebreos capítulo 12, Just one page back from James. ahí mismito al ladito de Santiago, Verse 5 versículo 5 through 11. al 11 dice, And you have forgotten the exhortation which speaks to you as to sons. y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, My son, do not despise the chastening of the Lord, nor be discouraged when you are rebuked by him. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. For whom the Lord loves, he chastens and scourges every son whom he receives. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. If you endure chastening, God deals with you as with sons. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. For what son is there whom father does not chasten? Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? But if you are without chastening, of which all have become partakers, then you are illegitimate and not sons. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Furthermore, we have had human fathers who corrected us, and we paid them respect. Shall we not much more readily be in subjection to the Father of spirits and live? Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? For they indeed for a few days chastened us as seemed best to them, but he for our profit, that we may be partakers of his holiness. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Now no chastening seems to be joyful for the present, but painful nevertheless, after it yields the peaceable fruit of righteousness to those who have been trained by it. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. The author of Hebrews gives us an answer ¿Sabes? El autor de Hebreos nos da una respuesta. for those of us that are children of God, for those of us who he is our Father. Para aquellos que somos hijos de Dios, para aquellos que Dios es nuestro Padre. The reason why we struggle with difficulties is because he uses those difficulties to bring discipline into our lives. Las razones por las cuales pasamos también dificultades, Él trae disciplina a nuestras vidas. And the discipline produces growth. Y la disciplina produce crecimiento. And the discipline produces maturity. Y la disciplina produce madurez. It's painful in the moment. Es doloroso en el momento. You know, all of you have been children who needed to be disciplined at some point in your life. Y sabes, todos hemos sido niños que en algún punto nos tuvieron que disciplinar. You know that the discipline wasn't always pleasant. Sabemos que la disciplina no siempre fue. Right now Gustosa. we're struggling with our oldest son who is in a season in his life where he needs constant discipline. Ahorita nosotros estamos luchando con nuestro hijo mayor que constantemente necesita esa disciplina. And it can become exhausting day for him and for us. Y día tras día puede ser cansón tanto para él como para nosotros también. Day after day after day after day, several times a day. Día tras día, cada momento. We have to take privileges away from him.
tenemos que quitar el privilegio de Él. And when we take those privileges away, he doesn't laugh and smile and say, all right, this is wonderful. Y cuando le quitamos los privilegios, Él no se sonríe y dice, wow, esto es maravilloso. He feels the pain in the moment. Él siente el dolor en el momento. But what kind of father would I be if I didn't take those privileges away? Pero ¿qué clase de padre sería yo si no le quitara a Él esos privilegios? If he rides his bike out into the middle of the street where his life is in danger and I do nothing to create an uncomfortable moment of discipline after that, I would not be a loving father. Si Él está con su bicicleta en un lugar peligroso y yo no lo disciplino por eso, no sería un padre amoroso. That's how our Father is in heaven. Esa es la manera en que nuestro Padre es en el cielo. Now, as we end here this morning, Y a medida que terminamos en esta mañana, for those of you who, and there are many of you here who you know God is your Father, muchos de ustedes que están aquí saben que Dios es su Padre. you need to remind yourself of that Tú debes recordar esto. when you are going through difficult times. Cuando pases por las difíciles pruebas. And James says that if anyone lacks wisdom, let him ask of the Lord. Santiago dice, aquel que le hace falta sabiduría, pídasela a Dios. The difficulty and the stress and the strain and the suffering and the trials should cause us to say, Lord, what do I need to learn? Las dificultades deben causar que nosotros le pidamos a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo aprenda de esto? I trust that you're trying to help me to grow, that you're trying to help me to become a better husband, a better friend, a better son, a better father. Y que nosotros podamos pedirle, Señor, yo sé que tú quieres que sea un mejor padre, un mejor hijo, un mejor amigo As a result of the como suffering. resultado del sufrimiento. If you are a Christian here today, then you need to remember that and ask the Lord, Lord, lead me, show me, teach me. Si eres un cristiano, pídele a Dios, dile, Señor, enséñame, ayúdame a entender. And if you are not a Christian here this morning, if you've never surrendered your life to the Lord Jesus Christ, Y si tú nunca le has rendido tu vida a Cristo, and maybe the reason why is because of the pain and the suffering, quizás la razón por la cual no lo has hecho es por tu dolor, a lo mejor es por tu sufrimiento. I want to say to you that God does exist. Yo quiero decirte a ti, Dios existe. He is real, Dios es real. He is sovereign, Dios es soberano and He also is full of love. y también está lleno de amor. Today is the day that you can surrender your life to Him. Y hoy es el día que tú puedes rendirle a Él tu vida. There's no promise that you'll live a life without suffering if you belong to Christ. All of us as Christians know that. No hay promesa de que si tú le perteneces a Cristo que ya no vayas a tener problemas. Todos lo sabemos que eso no es así. But there is a promise that you'll have a Savior and a Father who loves you in the greatest comfort and the greatest joy known. Pero sí hay una promesa de que tendrás a un Salvador, a un Padre que te va a también dar consuelo y el mayor gozo a pesar de cualquier situación en tu vida. If you come here this morning and you've heard this message and you know that maybe something is happening in your heart and you want to know more about Jesus Christ, the Y si tú Savior, has escuchado este mensaje y que quisieras saber un poquito más acerca de este Jesús que es el Salvador, then we want to talk to you this nos morning after the gustaría service. platicar contigo después del servicio. Someone here, a leader here, we may have some time upstairs with the new people that are here this morning. You can talk to someone. Puedes platicar con nosotros. También ahorita al final vamos a tener algo especial para los que nos han visitado. Let's pray this morning. Vamos a orar. Father, we give you glory. Señor, queremos darte gloria. Lord, we thank you that even though the world is broken, Sabemos, Señor, que aun cuando el mundo ha sido quebrantado, even though the world is surrounded by pain, aunque aún, Señor, el mundo está rodeado de dolor, Lord, that doesn't change anything about who you are. eso no cambia nada acerca de quién eres tú. You are still good. Tú todavía eres bueno. You are still great. Tú todavía, Señor, eres grande. You are still all loving. Todavía eres todo amoroso. And you have a plan for our Y lives. tú tienes un plan para nuestras Your vidas. plan, Lord, Tu plan, Señor, es is not to take away all suffering, no quitar todo sufrimiento, but to teach us how to hold your hand pero enseñarnos a cómo sostenernos de tu brazo, de tu mano, through the suffering. a través del sufrimiento. Lord, I pray for every person here. Oro, Señor, por cada persona aquí. The greatest question that suffering causes us to ask Esa pregunta, Señor, que el sufrimiento nos hace hacer, is the question about you. es esa pregunta acerca de ti. Lord, every person here needs to grapple with that question.
Y sabemos que todos los que estamos aquí necesitamos y muchas veces luchamos con esta pregunta. that you would speak to our hearts. Háblanos a nuestros corazones. Lord, I pray for those who are suffering with physical pain. Oro, this Señor, por morning. aquellos que están sufriendo por Pray necesidades that you'd give them físicas. comfort. Que tú, Señor, les consueles. For those who are suffering with emotional pain, Por aquellos, Señor, que están sufriendo con también dolor emocional. that you'd give them peace. Que tú les des paz. Lord, that you would show them that you are leading them and guiding Que tú les muestres, Señor, y que tú les estás guiando every person here. a cada persona aquí. And that in all things in our Y que en lives, todas las cosas, Señor, en nuestras vidas, pain, joy, el dolor, el gozo, peace, la and paz struggle, y la lucha, you would be glorified. tú seas glorificado. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén.